Imagínate que estás recibiendo amenazas durante casi 10 años y la policía no te cree. No te creen, dicen que tú te lo has inventado todo, tienes testigos que te estás inventando todo. Están cortándote los cables del teléfono, te están amenazando, te llegan a agredir y no te creen. Pues este es el caso de Cindy James. Pero antes de empezar con el caso te animo a que te suscribas al canal, que le des a me gusta si te gustan este tipo de vídeos, para yo saber que te gustan y así seguir haciéndolos y motivarme yo a seguir haciendo este tipo de contenido. Y ahora sin más, no me voy a enrollar más y empezamos con el caso. Cindy Elizabeth Hutt nació el 12 de junio de 1944 en Canadá. Su padre era profesor de inglés y ex coronel de las Fuerzas Aéreas de Canadá y su madre era ama de casa. Cindy tenía un total de 5 hermanos, 3 mayores y 2 menores que ella. Desde que era muy chiquitita, tanto Cindy como su familia se mudaban mucho por el trabajo de su padre. El padre de Cindy era un hombre que bebía mucho y era muy estricto. De hecho, por lo que se supo en los diarios que tenía Cindy, su infancia no la recordaba muy bien debido a eso, aparte de que era muy estricto, les golpeaba, de hecho les llegaba a dar con un cinturón. De hecho, siempre intentaba, no complacer, pero sí intentaba como esforzarse para ser mejor delante de su padre. Intentaba ser muy buena en la escuela para que él se sintiera orgulloso de ella. Intentaba como que su padre se sintiera impresionado por los logros que ésta conseguía. Cindy quería estudiar enfermería, por lo que en 1962 se mudó a Vancouver para realizar un curso de enfermería y ella se fue a vivir sola. Durante su curso, Cindy conoció a Roy. Este hombre estaba casado, pero eso no le impidió mantener una relación con Cindy. Eso sí, fue un romance secreto debido a que este hombre la sacaba 18 años, estaba casado y obviamente no iba a estar bien visto. Por lo que los primeros años lo mantuvieron en secreto hasta que Roy decidió divorciarse en 1966 y casarse con Cindy. Entonces Cindy escribió una carta a sus padres para comunicarles que se iba a casar con Roy, a lo que los padres se quedaron flipando porque realmente no sabían ni siquiera que su hija tenía una relación, por lo que la preguntaron acerca de él, le preguntaron que cómo se habían conocido, pero ella siempre evitaba hablar de él. Le preguntaban cosas acerca de él, pero ella evitaba contar nada. A lo que los padres les dijeron que por favor, pues que bueno, que cuando tuvieran vacaciones o unos días se acercaran a conocerles para conocer a la persona que se iba a casar con su hija. A lo que ella siempre decía que tenían mucho trabajo, que no tenían tiempo, que estaban muy ocupados, siempre como que daban muchas largas. Como que evitaba tanto hablar de Roy como presentarles a la familia. Cindy prometió a sus padres que cuando estuvieran casados se acercaría para que conocieran a Roy. Cindy encontró trabajo en un centro en el que cuidaba de niños con problemas de conducta. De hecho, estuvo 12 años trabajando ahí. Y un día recibieron una carta de los padres de Cindy, en la que esta carta estaba dirigida a Roy. En la carta le decían no, le acusaban de estar aprovechándose de su hija. Pero por cosas que ponía en la carta, Roy se dio cuenta de que esa carta solo la podía haber escrito Cindy. Durante los siguientes años comenzaron a suceder hechos muy similares, hasta que finalmente en 1982 Cindy y Roy se divorciaron. El 7 de octubre de 1982, cuando ya estaban divorciando, Cindy viviendo sola y Roy viviendo también por su cuenta, esta recibió una llamada telefónica. En esta llamada no se escuchó absolutamente nada. Siento el sonido de fondo. A raíz de este suceso Cindy comenzó a recibir llamadas muy extrañas. En algunas se escuchaba cómo respiraban, en otras le susurraban cosas, en otras llamadas incluso llegaban a amenazarla. Era un constante de recibir llamadas que comenzó a asustarla. Una de las llamadas la asustó tanto que cerró las cortinas de su casa. ¿Qué pasó? Que a los pocos segundos recibió otra llamada en la que la decían que no servía de nada que se escondiera,
Es decir, había alguien que la estaba vigilando. El 15 de octubre Cindy fue a la policía para comunicar lo sucedido. De hecho, hubo una de las veces en las que se asomó por la cortina y vio a alguien fuera. No logró reconocerlo. Cindy empezó a informar en varias ocasiones a la policía de lo que le estaba sucediendo. Una mañana, cuando se levantó y fue a salir de su casa, se encontró la luz del porche rota. Otro día, cuando se despertó, vio una ventana de su casa abierta desde fuera hacia adentro, como si alguien hubiera entrado, pero nadie se había llevado nada, mientras ella estaba durmiendo. El día 19 de octubre informó a la policía de que cuando llegó a su casa se encontró una almohada de su cama rajada, o sea, estaba rota. Durante los 3 meses siguientes no solamente sucedió eso, sino que cada vez iba más. Cindy informaba a la policía, informó de que había alguien merodeando por fuera de su casa, informó de que la cortaban los cables telefónicos. Ella fue informando de todo a la policía. Llegaban a dejarle notas amenazantes. Uno de los policías que estaba investigando el caso, llamado Pat, era quien siempre acudía cuando le cortaban los cables, cuando veía a alguien merodeando por la zona. De hecho, empezaron a estar tan unidos que llegaron a tener una relación que duró un año. Él era siempre quien estaba con ella. De hecho, llegó a vivir con ella durante 3 meses. Él no se mudó con ella solamente porque tuvieran una relación. Más bien se mudó con ella por seguridad, para estar cerca por si le pasaba algo debido a todo lo que le estaba sucediendo. ¿Qué pasó? Que durante esos meses que estuvo viviendo con él, una de las veces, en una calle de detrás de la casa de Cindy, vio a Roy, el ex marido de Cindy. ¿Qué pasa? Que cuando Pat le vio, decidió enfrentarse a él. Cuando se enfrentó a este, se dio cuenta de que él tenía 2 armas. Por lo que Pat le dijo que lo primero que hacía ahí y lo segundo que hacía al lado de la casa de su exmujer con 2 armas. Y este le contestó que era por seguridad, que estaba patrullando porque se había enterado de lo que le estaba sucediendo a Cindy y era para protegerla. Uno de los días en los que Pat y Cindy estaban en casa, recibieron una llamada telefónica. Cuando cogieron el teléfono, nadie dijo nada. Era otra llamada más de esas silenciosas que había comunicado ya Cindy. Mientras Pat estuvo viviendo con Cindy, él vio que realmente las cosas que había comunicado Cindy eran real, estaban pasando. O sea, todo lo que Cindy había comunicado pasaba. Llegó a ver cómo le cortaron en más de 3 ocasiones los cables telefónicos. Vio al exmarido merodeando con 2 armas, que básicamente era el principal sospechoso de las amenazas hacia Cindy. Pero Cindy le comunicó a la policía que no creía que fuera Roy, básicamente porque cuando comenzó todas las amenazas, todas las llamadas, ella a la primera persona que acudió fue a Roy, y Roy fue quien le dijo que se pusiera en contacto con la policía. Entonces ella a la policía le decía que no podía ser él, porque es que obviamente no va a decir ves a la policía si soy yo. Pero en un entorno más cercano, Cindy en algún momento comunicó que mientras estaba con Roy, en algún momento él abusó de ella, pero que no le llegaba a ver capaz, a pesar de muchas cosas que había hecho durante su matrimonio, no llegaba a verle capaz de hacer algo así, de amenazarla, de cortarla los cables, de tenerla tan asustada. Ella no creía realmente en el fondo que Roy pudiera ser su acosador. En noviembre de 1982 hubo un momento en el que Cindy llegó a encontrarse en el parabrisas de su coche una foto de un cadáver. Esta no fue la única nota que se encontró en esa época, ya que en diciembre llegó a encontrar otra que ponía Feliz Navidad y aparecía la imagen de una mujer con la garganta cortada y como si hubieran manchado con tinta roja, simulando sangre, la nota. Algunos compañeros de trabajo de Cindy comunicaron, cuando se empezó a investigar todo, comunicaron que mientras estaba casada con Roy, alguna vez apareció con lesiones, con un ojo morado, con
como si la hubieran golpeado. Y efectivamente Roy la golpeaba. De hecho, Roy confirmó que en alguna ocasión la llegó a dar un bofetón. Yo creo que, sinceramente, si apareces con un ojo morado, no creo que sea solamente de un bofetón, pero bueno. Confirmó eso, pero por ejemplo, el tema de abusos, él siempre lo negó. Sin embargo, no solamente fue una compañera de trabajo de Cindy la que comunicó esto, sino que fueron varios los compañeros los que confirmaron que mientras estaba casada con Roy, Cindy aparecía con moratones, lesiones, golpes de ser maltratada. En enero de 1983, la cosa fue yendo a peor, cada vez más y más. Una compañera del trabajo de Cindy decidió pasarse por su casa una noche. Eran alrededor de las 9 de la noche. Cuando llamó a la puerta nadie la abrió, el caso es que había luz dentro. Y mientras iba a irse escuchó un ruido en el garaje de Cindy, por lo que se acercó. ¿Qué pasó? Que cuando se acercó encontró a Cindy con una media en el cuello, diferentes cortes por los brazos, por las piernas, como si la hubieran intentado ahorcar. ¿Qué pasó? Que obviamente su compañera se acercó corriendo y le preguntó qué había pasado, qué había pasado, quién le había hecho eso. A lo que ella dijo que cuando fue al garaje a coger unas cosas que tenía en el garaje que necesitaba, alguien fue por detrás y no pudo ver quién había sido, pero que la habían agarrado del cuello y no llegó a ver quién era. Que solamente lo único que podía recordar es que ella vio, según estaban agarrándola por detrás, vio unos zapatos blancos. Pero, ¿qué pasó? La policía, obviamente llamaron a la policía fue, se puso a investigar y no había ni huellas de otra segunda persona, no había ningún rastro de que ahí hubiera habido alguien haciéndole nada a Cindy. No se había revuelto nada, al final si alguien te agarra por detrás obviamente tú te defiendes y alguna cosa se cae al suelo o lo que sea. Nada, nada, no había nada. Por lo que la policía siguió investigando y uno de los agentes que entró en la casa y se pusieron a observar vio que en el baño había manchas de sangre. ¿Qué pasa? Que cuando le preguntó a Cindy, esta no supo no supo decirle de qué eran hechas manchas de sangre. Entonces, no tenía mucho sentido que a ella, su compañera de trabajo, la encontrara en el garaje, que el ataque fuera en el garaje y las manchas de sangre estuvieran en el baño cuando no había entrado, cuando todo había sucedido en el garaje. Por lo que llegaron a la conclusión de que Cindy se había intentado autodesvivir. Entonces, ¿qué pasó? Que al ver que ella no decía nada, que no sabía qué decir, la sometieron a la prueba del polígrafo. Prueba que no superó. Así que le dijeron, mira, Cindy, por favor, dinos la verdad, ¿qué ha pasado realmente? A lo que esta dijo que de repente ella estaba dentro de casa y escuchó como la puerta trasera de la casa, que se acercó pensando que era Pat, y cuando abrió era otro hombre que la atacó de repente, la arrastró hacia el garaje donde había otro segundo hombre esperándola. Y fue cuando le pusieron las medias en el cuello y le hicieron los cortes tanto en los brazos como en las piernas. ¿Qué pasó? Que al segundo hombre que estaba en el garaje, Cindy dijo que le había visto ya en otra ocasión. Que ese hombre se presentó un día en su casa con un fajo de billetes en la mano para proponerle tener relaciones íntimas con ella, a lo que ella se negó. Por lo que la policía le dijo que cómo es posible que no le hubiera contado ese detalle de ese hombre que se había presentado en su casa, ¿vale? Ofreciéndole dinero a cambio de tener relaciones, y sí le hubiera contado todo lo demás, pero eso se lo hubiera saltado. Ella dijo que fue porque la tenía amenazada, que si ella contaba algo, él haría daño a sus hermanas. Por lo que ahí quedó la cosa. Se hizo un retrato robot de este hombre para intentar encontrarlo, pero ahí quedó la cosa. Bueno, no, ahí no quedó la cosa porque las amenazas obviamente siguieron cortándole los cables del teléfono, reventándola cristales, seguía recibiendo notas amenazantes, por lo que finalmente decidió mudarse.
Parecía que todo iba bien una vez se había mudado, ya que no estaba recibiendo ningún tipo de amenaza, así que decidió tomarse unas vacaciones también para desconectar un poco la cabeza de todo lo sucedido, la mudanza y todo lo que le estaba pasando. Pero cuando volvió al trabajo tenía una nota donde decía bienvenida de nuevo. Todo esto fue a lo largo de 1982 y ya vamos a pasar a octubre de 1983, cuando Cindy en el jardín de su casa, ella tenía un árbol, un día sale a 3 gatetes fallecidos colgados del árbol. Y por si esto no fuera poco, en uno de los gatetes había una nota en la que ponía: eres la siguiente. El colmo fue cuando de repente un día Cindy llega a su casa y se encuentra a su perro atado en su sótano. Ella no había atado al perro, nadie podía tener llaves, nadie, alguien había entrado en su casa, había bajado al perro al sótano y lo había atado. Por lo que ella decidió finalmente, después de esto, contactar con un detective privado. Este detective sabía que los cables telefónicos solían ser cortados, entonces necesitaban tener un medio de comunicación, básicamente pues por si le pasaba algo y cortaban los cables, que ella pudiera comunicarse con él. Por lo que, aparte de instalar un botón de emergencia que hacía que a él le saltara la señal de que estaba en peligro, decidió tener unos walkie-talkies para que se pudiera poner en contacto con él si necesitaba cualquier cosa o si sucedía cualquier cosa. El detective tenía como la cosilla ahí de que no entendía por qué, por ejemplo, Cindy le ocultaba ciertos datos a la policía, cosa que no entendía. Los familiares de Cindy decían que probablemente sería porque estaba amenazada, por miedo. Una noche el detective escuchó como ruidos de forcejeos a través del walkie-talkie, como si Cindy estuviera forcejeando con alguien, por lo que salió corriendo hacia la casa de Cindy. Cuando el detective llegó y entró en la casa, se encontró a Cindy tirada en el suelo con una cuchilla clavada en la mano, con una nota que decía: ahora te toca morir a ti. Cuando Cindy recuperó la conciencia, esta recordó como si le hubieran dado un golpe muy fuerte en la cabeza y ya no recordaba más. Simplemente cuando se despertó le dolía mucho la cabeza, pero no recordaba nada. La policía no la creía. No la creía porque cada vez que llamaban las puertas no estaban forzadas, cada vez que llamaba era todo como muy extraño, no la creían. De hecho, mm, hicieron muy mal porque no tomaron muestras, no se preocuparon, no la creían y entonces no se preocuparon. Había como señas de que habían estado intentando fregar la sangre que se había derramado en el suelo, cosa que si alguien te viene a atacar no se va a preocupar de coger la fregona y ponerse a fregar el suelo. Pero el detective les decía que no, que era imposible, que lo que él había escuchado y cómo se la había encontrado hubiera sido fingido por ella. Es decir, el detective insistía en que por favor lo investigaran, pero con la policía no hizo ni puñetero caso. Debido a todo lo que estaba sufriendo Cindy, que ya se había mudado, que estaba intentando hacer todo lo posible, que la policía no le hacía ni puñetero caso, un día la madre de Cindy decidió quedarse a dormir con ella para estar con ella por si pasaba cualquier cosa, porque obviamente la familia de Cindy ya estaba muy preocupada. Esa noche la madre se despertó escuchando los ladridos del perrito que tenía Cindy, y cuando se levantó a mirar a ver qué estaba pasando, vio a Cindy corriendo por todos los lados, cerrando las ventanas, súper asustada. La madre también se puso a ayudarla a cerrar todo y de repente llamaron al timbre. Obviamente no abrieron, estaban asustadas, pero se dieron cuenta de que había una ventana que estaba rota, de fuera hacia adentro. En octubre de 1984 sometieron a Cindy a una hipnosis. En esta hipnosis, Cindy comunicó que había presenciado un doble crimen. No dio más información, se paró la hipnosis, se terminó, no dijo nada y la volvieron a someter a otra. En esta segunda sí que dio más datos. Dijo que el 23 de julio de 1981 su marido Roy y ella estaban en un viaje. El viaje lo estaban realizando en un barco. ¿Qué pasa? Que llegaron a una isla en la que Roy
ató el barco, paró el barco y él se bajó. Ella se quedó en el barco tranquilamente, hasta que de repente empezó a escuchar unos gritos. ¿Qué pasa? Que decidió bajarse para ver qué pasaba, por si era Roy, por si le había pasado algo. Bajó, investigó y encontró una cabaña. Cuando entró en la casa vio el cuerpo de una mujer y un hombre de entre 20 y 30 años y delante estaba Roy. Roy tenía un cuchillo en la mano lleno de sangre. Ella vio cómo supuestamente Roy cortaba los cuerpos, los metía en bolsas y se deshacía de ellos. La policía empezó a investigar este hecho que Cindy les contó, pero no encontraron ninguna evidencia de tanto un hombre como una mujer desaparecidos en la zona en la que decía, no encontraron la casita de madera que ella describió, no encontraron nada. Después de esto, Cindy empezó a empeorar, tenía mucha ansiedad, estaba muy nerviosa, como es lógico y normal. Dejó de comer, por lo que decidieron internarla unos días en un psiquiátrico en contra de su voluntad. Ella no quería, pero por su seguridad y su salud decidieron internarla. Un día Cindy decidió llamar a Roy siendo la llamada grabada por la policía. ¿Qué pasa? Que ella le dijo que había recordado que le habían hecho una hipnosis y que había recordado lo que él había hecho en aquella isla. Este le dijo que no iba a hablar con ella, que su abogado le había dicho que no mantuviera ningún tipo de contacto con ella, ya que al ser obviamente el principal sospechoso, estaba metiéndola en muchísimos líos. Cada vez que le pasaba algo la policía iba a verle, le estaba afectando en su trabajo, le estaba afectando en su día a día, le estaba afectando muchísimo. Entonces le dijo que no iba a hablar con ella en ningún momento. Es más, que si seguía molestándole, la demandaría. Unos días más tarde, ¿os acordáis que a Cindy la encontró una compañera de trabajo en el garaje de su casa con una media en el cuello? Vale. Pues Cindy, unos días después, recibió un envío, un paquete, en el que contenía unas medias exactamente iguales que las que habían utilizado para intentar estrangularla, con una nota obviamente amenazándola. No fue lo único que recibió, estuvo recibiendo objetos muy extraños con notas amenazantes durante muchísimo tiempo. Empezaron a haber pequeños incendios dentro de su casa y fuera de su casa. Empezaron a haber diferentes incendios a su alrededor. Todo estaba yendo cada vez a peor. Ya, dada la situación, ya que eran incendios y ya estaba empezando a ser muy chungo, bueno, ya era jodido de antes, decidió directamente cambiarse de ciudad, cambiar el coche, cambiarse el apellido, cambiar por completo, básicamente para que esta persona que la estaba amenazando no la encontrara. Pero esto no fue así, ya que todo continuó, las amenazas continuaron, el acoso continuó, las notas amenazantes continuaban, los cortes en el teléfono continuaban, los pequeños incendios continuaban, todo continuó en otra ciudad, con otro coche, incluso con otro apellido. ¿Qué pasa? Que incluso en otra ciudad, Cindy, a 6 kilómetros de su casa, fue encontrada otra vez con unas medias en el cuello, con cortes por los brazos y las piernas, con golpes. Ella no recordaba nada, lo único que recordaba es que la habían atado en una habitación, pero no se acordaba de más. Cindy no cambió de trabajo, Cindy seguía trabajando en el mismo sitio. La misma compañera que la encontró en su día estaba muy preocupada, por lo que su marido y ella decidieron irse a pasar las noches a casa de Cindy para estar con ella, básicamente porque es que nadie le hacía caso, nadie la escuchaba, le estaban sucediendo cosas horribles y es que en cualquier momento podría aparecer sin vida. Mientras ellos estaban ahí, dejaron de suceder las amenazas, no del todo, pero no era tan exagerado como antes. Dejaron de suceder las amenazas hasta que una noche de abril, de repente se despertaron y empezaron a oler a quemado, y cuando bajaron al salón, este se estaba incendiando. Obviamente salieron los tres corriendo de casa. Una vez fuera, en la acera de enfrente de la casa, vieron a un hombre que estaba parado, mirando. Y entonces estos le gritaron: tenemos un incendio en el salón, por favor, llama a los bomberos. Este tío salió corriendo. No llamó a los bomberos, salió por patas. Cuando la policía llegó, dijo que el incendio lo habría provocado Cindy.
A lo que la compañera de trabajo, Agnes, y su marido dijeron que no, que era imposible que hubiera sido ella, que ella jamás les pondría en peligro a ellos, que no. Y todo esto lo decían porque el incendio había sido originado desde dentro de la casa. Cada hecho que sucedía culpaban a Cindy, decían que había sido ella, pero tanto Agnes como Tom, que la compañera de trabajo de Cindy, su marido, decían que era imposible porque es que en muchas ocasiones ellos estaban con ella cuando sucedían las cosas. La policía RQR que era Cindy. Después de todo esto, Cindy empezó a estar muy deprimida. Al final la estaban culpando a ella de cosas que ella no estaba haciendo. O sea, es que hasta Tom y Agnes lo estaban viendo. Dejó de comer, volvió a ser internada en un psiquiátrico, todo por no creerla. Cuando salió del psiquiátrico diagnosticada con anorexia y depresión, mientras ella se estaba medicando y estaba yendo al psiquiatra, todo se calmó. No, ya no recibía amenazas, ya no tenía cortes de luz, ya no estaba sucediendo nada. Hasta octubre de 1988, cuando Cindy presionó el botón de emergencia que el detective le había puesto en su casa, la policía acudió y se encontró a Cindy dentro de su coche sin ropa de cintura hacia abajo, con unas medias en el cuello, con la boca tapada con cinta adhesiva para que no pudiera gritar y estaba inconsciente. De hecho, fue trasladada al hospital en coma. Cindy despertó y contó que todo lo que le había pasado se lo había hecho Roy, pero volvió a caer en coma. La policía fue corriendo, obviamente, a detener a Roy y a interrogarle, pero este demostró que ni siquiera estaba en el país cuando sucedió eso. Vamos a pegar un salto porque aquí ya no suceden prácticamente casi nada y vamos a ir al 25 de mayo de 1989. La compañera de trabajo de Cindy, Agnes, había quedado con ella pues iban a ir su marido y ella a casa de Cindy pues para jugar a juegos de mesa y pasar la tarde-noche allí con ella. Cuando llegaron, el coche de Cindy no estaba. ¿Qué pasa? Ella iba a ir a hacer unas compras al centro comercial, creo que también iba a ir a la peluquería, entonces se extrañaron de que a esas horas no estaba y decidieron ir al centro comercial. Y allí estaba el coche de Cindy, por lo que pensaron, bueno, seguirá por aquí, pero cuando se asomaron a mirar el coche de Cindy, vieron que este tenía manchas de sangre. Las manchas de sangre, además de estar en el asiento del conductor, el coche tenía bolsas de compra. Obviamente llamaron a la policía, dentro vieron que había recibos de los tickets de la compra de ese mismo día, como si ella hubiera estado comprando y hubiera estado llevando las bolsas al coche, y había un extracto bancario como de haber sacado dinero, pero el dinero no estaba. 2 semanas después de mucho buscar a Cindy por todos los lados, encontraron en el patio de una casa abandonada el cuerpo sin vida de Cindy, con las manos y los pies atados y unas medias en el cuello. En un principio se pensó que podía haber fallecido por asfixia, pero la autopsia reveló que no. El fallecimiento fue por una sobredosis de morfina junto con otro tipo de sustancias. No aparecieron jeringuillas por ningún lado en la escena del crimen, no apareció nada. Y finalmente el caso se cerró con la conclusión de que Cindy se había autodesvivido. Obviamente la familia de Cindy no se creía esto, veía imposible que Cindy se hubiera autodesvivido. Aparte de que, ¿cómo te vas? Es que no tiene sentido. ¿Cómo te vas a autodesvivir? O sea, te vas a pinchar morfina, te vas a pinchar una dosis letal y después te vas a atar las manos, las piernas y unas medias fuertes al cuello. No tiene sentido, es que no tiene sentido. Y tampoco te vas a inyectar y vas a tener tiempo de esconder la jeringuilla. Mira, no. Yo, sinceramente, no me creo que esta mujer se quitara del medio. Básicamente por eso, porque es que es imposible. Por ejemplo, muchas de las veces que la policía decía que había sido Cindy quien había causado estallar una luz del porche, muchas veces no podía ser posible porque en ese momento ella estaba jugando a las cartas con Agnes y Tom, su compañera de trabajo y su marido, en casa, cuando escucharon cómo estallaban la luz de fuera,
o cuando saltaba la alarma por un ruido fuera y veían una sombra fuera y ellos estaban dentro y Cindy estaba dentro con ellos. O sea, yo sinceramente, yo en lo personal, no creo que se haya autodesvivido. Yo creo que ahí obviamente alguien terminó con la vida de Cindy. ¿Quién? No lo sé, puedo tener mis sospechas, ¿vale? Porque las puedo tener, pero realmente, sinceramente, es que no me creo ni de coña que esta mujer se haya quitado ella la vida, sinceramente. O sea, es que no me lo creo. Me resulta muy difícil el hecho de pensar que tú te metes una dosis letal y luego te atas. Vale, pongamos, te atas antes. Si tú te has metido una dosis letal, no te puedes apretar muy fuerte. ¿Dónde están las jeringuillas? ¿Dónde están las cosas? Es que no tiene sentido. ¿Y tú qué piensas acerca de esto? Yo realmente creo que este caso es un caso sin resolver, que se ha cerrado por cerrarlo y ya está. O había alguien con mucha mano detrás que quizás haya decidido que sonaba mejor el hecho de que ella se hubiera quitado de en medio, que ella estaba mal de la cabeza, que se lo inventaba todo, que todo era cosa de ella. No, yo no lo creo. Y hasta aquí el caso de hoy. Nos vemos en el siguiente.